tener que traer una gran ofrenda para recibir tu sanidad. No, escuche, los milagros no vienen por el dinero que yo doy, los milagros no vienen por cuánto oro o por cuánto ayuno, los milagros vienen porque Jesús pagó por esos milagros. Y cuando yo me enfoco en Jesús, ¿sabe? Pedro se enfocó en Jesús y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. No fue mérito de Pedro, fue Jesús. Yo le aseguro que si usted se enfoca en Jesús, usted va a poder caminar sobre las aguas. Entienda este concepto. Si usted se enfoca en Jesús, usted va a ver milagros en su vida como nunca antes. Usted va a poder ver milagros manifestados de sanidad como nunca antes. Va a poder ver milagros de provisión como nunca antes. Va a poder ver milagros en su familia como nunca antes. Pero necesitamos mirar a Jesús. El problema es que por mucho tiempo la religión ha hecho que nos miremos a nosotros. La religión ha hecho que nos enfoquemos en nosotros, en cómo yo me porto, en qué es lo que yo hago. Si yo me porto mal, entonces Dios ya no va a darme nada. Si yo me porto bien, Dios va a darme algo. Si yo oro mucho, Dios va a darme mucho. Si yo oro poco, Dios va a darme poco. Y siempre nos estamos mirando a nosotros. Oh, yo hoy no merezco que Dios me bendiga porque hoy no me he portado bien. Hoy he robado un lápiz en el colegio. Entonces la persona está mirando a sí mismo siempre. No, yo hoy no merezco que Dios me ayude porque he mentido. Escuche, no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hizo. No se trata de mirarme a mí, porque nosotros vamos, por causa de estar en este cuerpo, mire, tóquese un poquito, tóquese así, tóquese la carne. ¿Sabe qué es eso? Carne. Algunos más, otros menos, no vamos a entrar ahí tampoco, pero todos tenemos carne. ¿Sabe por qué? Porque nuestra redención no ha sido completada en ese sentido. La redención espiritual ha sido totalmente completa. Espiritualmente hablando, usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Pastor, eso no lo tengo claro. Yo se lo soluciono rápido. Gástese 13 euros en un libro que se llama Las realidades de la nueva creación, de E.W. Kenyon, y usted lo va a tener más claro. Venga, después de hacer el anuncio ya seguimos. Espiritualmente hablando, usted ya es una nueva creación. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No nueva criatura será, no. Ya soy una nueva criatura. Lo soy, aunque a veces oro o a veces no oro, sigo siendo una nueva criatura. Ya soy la justicia. Dios me ve justo. Oh, pastor, si usted supiera lo que hice el otro día, no diría eso. No, escuche, Dios me ve justo. Dios me ve justo igualmente. No pasa nada. Yo ayer cuando íbamos para San Jordi, iba conduciendo por el carril bus taxi y Dios me ve justo igual. Y el autobús detrás mío, digo, ay, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Pero Dios me ve justo igual. Es para que se ría un poco, porque si no, tanto serio. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, nuestra redención es completa y perfecta. Pero el alma no ha sido redimida totalmente. Hay una mente que no ha sido renovada todavía, y eso es lo que usted está haciendo hoy. Con la palabra de Dios permitimos que nuestra mente se vaya renovando. Con la palabra de Dios permitimos que mi mente se vaya renovando a la realidad de lo que Dios ha hecho de mí. Amén. Y la otra parte que no ha sido redimida, que llegará el día que todo será redimido, es la carne, la chicha, la carne. Eso no ha sido redimido todavía. Llegará un día que sí. Llegará un día que usted tendrá un cuerpo glorificado. Pero ahora no. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque no queramos, a veces fallamos. Aunque no queramos, a veces hacemos cosas que no queremos hacer, porque estamos en un cuerpo. Pero Dios nos ha dado la habilidad para que cada vez vivamos mejor para Él. Eso lo estudiaremos dentro de muy poquito, ya se lo digo. Pero el punto es entender esto. No se trata de mí, se trata de Jesús. El enfoque no debe estar en mí, el enfoque debe estar en Jesús. Por eso dice aquí que la palabra de su gracia tiene poder. Tiene poder. Escuche. Yo cuando leía esto, decidí creer esto. Yo creo que cuando predico la palabra de la gracia de Dios, esta palabra tiene
y tiene poder para darle a usted herencia. Lo creo con todo mi corazón. Entonces, decidí tomar el compromiso de predicar la palabra de la gracia de Dios, cueste lo que cueste. Tanto si hay gente a la que no le gusta y deciden irse de la iglesia, no hay problema. Y si hay gente a la que sí le gusta y deciden venir a la iglesia, gloria a Dios. Pero el compromiso es predicar la palabra de la gracia de Dios, predicar la palabra de Jesús, porque tiene poder. Yo creo que la palabra tiene poder. No se trata de mí, se trata de que esta palabra tiene poder. Gloria sea a Dios. Y usted necesita creer eso. Entonces, Pablo llama en el verso 24 el Evangelio de la gracia de Dios. Venga conmigo a Gálatas, capítulo 1. Oh, aleluya. Dios es tan bueno. Diga conmigo, Dios es bueno siempre. Amén. Gracias, Jesús. Gálatas, capítulo 1. Verso 7. Hemos leído antes que Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la gracia. Y fíjese ahora, ¿lo tiene? Gálatas 1:7. Dice, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio ¿de qué? De Cristo. Entonces, en Hechos 20:24, Pablo dice el Evangelio de la gracia. En Gálatas 1:7, Pablo dice el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, Cristo y la gracia son uno. Porque aquí Pablo dice, no hay otro Evangelio, no hay dos Evangelios. No hay el Evangelio de la gracia por un lado, el Evangelio de Cristo por otro lado. No hay ese tipo de Evangelio. No existe el Evangelio de la sanidad. No existe el Evangelio de la prosperidad. Pablo dice, existe un Evangelio y es el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio? Son las buenas noticias de que alguien vino y pagó para que yo no tenga que pagar. Ese es el Evangelio. Son las buenas noticias de que Jesús decidió pagar el precio por mí para reconciliarme con Dios y que ahora Dios no está enfadado absolutamente con nadie, sino que ahora Dios, gracias al sacrificio perfecto de Jesús, está amando a la gente. Hay gente que dice, oh, por causa del pecado Dios envía esto, Dios envía lo otro. La persona dice, oh, es que tu pecado está entre Dios y tú. No escuches, Jesús está entre Dios y el hombre. Y ahora el hombre necesita entender que sus pecados ya fueron perdonados. La gente le echa la culpa a Dios de lo ocurrido en Nepal. Y la gente dice, oh, Dios ha enviado juicio porque está el Buda, está el no sé qué. No escuche, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios está amando a la gente de Nepal. Dios está amando a la gente de Chile después de las inundaciones o después del volcán. Dios está amando al ser humano. Dios no está en contra del ser humano. Dios no está trayendo desgracia sobre el ser humano. No, Dios está amando al ser humano. Dios está manifestando su amor y su bondad sobre el ser humano. Ese es el Evangelio. El Evangelio del Señor es Dios no está enojado con nadie. Jesús pagó el precio por todos. Ustedes ya no tienen que pagar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayer, el viernes y el sábado, los que fueron al San Jordi entraron gratis todos. Pero alquilar el Palau San Jordi es gratis, no, pero alguien ya lo pagó para que los que fueran pudieran entrar gratis. Entonces entramos gratis, pero ya estaba pagado por otra persona. Eso es lo que necesitamos entender. Jesús pagó por mí. Aleluya. Si Él pagó por mí, yo no tengo que pagar el precio. Amén. Si Él pagó por mi sanidad, yo no tengo que estar enfermo. Si Él pagó por mi prosperidad, yo no tengo que ser pobre. Si Él pagó por mi familia, yo no tengo por qué vivir una familia desordenada. Jesús ya pagó por mí. Aleluya. Hechos, capítulo 8.
Hemos visto que Pablo habla del Evangelio de la Gracia, Pablo habla del Evangelio de Cristo, Hechos capítulo 8, verso 35. ¿Lo tiene? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de ¿quién? De Jesús. El Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la Gracia son exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo Evangelio. Amén. Fíjese el verso 12. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, ¿es el Evangelio del reino un Evangelio diferente? No. El Evangelio del reino es el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino es el Evangelio de Jesús. A veces se pone muy de moda un término y dicen, no, el Evangelio del reino, somos los del reino y somos los del reino. Escuche, el reino es Jesús. Amén. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía, prepárense porque el reino se está acercando, arrepiéntanse. ¿Quién era el reino? Jesús. Jesús es el reino de Dios manifestado. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las obras que yo he visto al Padre hacer son las que yo hago en la tierra. Lo que yo he oído al Padre hablar es lo que yo hablo en la tierra. Y cuando Él nos enseñó a orar, Él dijo, hágase en la tierra lo mismo que se hace en el cielo. ¿Qué hacía Jesús en la tierra? Sanaba enfermos, levantaba muertos, proveía al pobre, echaba fuera demonios. Jesús era el reino de Dios. El Evangelio del reino es el Evangelio de Jesús. No hay absolutamente nada que pueda estar por encima de Jesús. Hay veces que no se entienden los conceptos, entonces los conceptos se tratan de poner por encima de Él. Pero no hay nada por encima de Jesús. La gente dice, no, pero es que tenemos que ser del reino de Dios, pero el concepto reino de Dios no puede estar por encima de Jesús. No, es que tenemos que ser los de la sanidad, pero la sanidad no puede estar por encima de Jesús. No, porque tenemos que ser los de la prosperidad, pero la prosperidad no puede estar por encima de Jesús. No hay nada por encima de Jesús. Jesús es mi sanidad. Jesús es el reino de Dios en mi vida. Jesús es mi prosperidad. No hay nada que pueda estar por encima de Jesús porque Él es el creador de todo y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces nunca algo creado puede estar por encima del creador. La sanidad no está por encima del sanador. La prosperidad no está por encima del proveedor. Por eso cuando usted entiende todas estas cosas, al usted entender que tiene a Jesús, usted entiende que tiene la sanidad. Al usted entender que tiene a Jesús, usted entiende que tiene la prosperidad. No necesita algo más. No necesita esperar, oh, es que todavía me falta algo. No le falta nada. Usted tiene a Jesús. Colosenses dice que si tiene a Jesús está completo en todo. No es que me falta sanidad, no le falta sanidad. Si tiene a Jesús, está completo. ¿Por qué? Porque en Jesús está mi sanidad. Yo necesito entender eso. Necesito entender eso. En Jesús está mi provisión. Yo necesito entender, no me tiene que faltar nada, porque Jesús es mi provisión. Él es mi proveedor. Amén. Veamos algún verso más. ¿Se animan? Colosenses capítulo 3. Qué importante que sea la propia palabra de Dios la que nos traiga luz. Colosenses capítulo 3, verso 16. Antes hemos leído en Hechos la palabra de su gracia, ¿verdad? Hechos capítulo 20, verso 32 decía que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia. ¿Se acuerda, verdad? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra ¿de quién? De Cristo. Es decir, la palabra de su gracia, la palabra de Cristo, gracia y Cristo, es la misma cosa. Es solo una persona.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de su gracia, la palabra de Cristo. Juan capítulo 8. Gracias Dios. Juan capítulo 8, verso 47. ¿Lo tiene? Dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, perdón, porque no sois de Dios. Usted sabe que le está hablando a algunas personas un poquito religiosas. Y Jesús les dice esto, pero la clave es que Jesús habla acerca de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, la palabra de su gracia, la palabra de Cristo es exactamente la misma cosa. Por eso, perdón, al poner el título ponemos firmes en la gracia, firmes en Jesús. Usted necesita tener la figura de Jesús presente siempre. Siempre. Por eso creo firmemente que a través de esta enseñanza lo que va a ocurrir es que la figura de Jesús va a seguir siendo levantada en su vida. Va a seguir siendo levantada en su matrimonio. Va a seguir siendo levantada en su casa. Va a seguir siendo levantada con sus hijos. Va a ser levantada en su economía. Va a ser levantada en su negocio. La figura de Jesús va a ser levantada por encima de todo. Porque Dios va a ir revelándole cosas por medio de su palabra que van a ayudarnos a poder disfrutar de lo que Jesús ya pagó para nosotros. Amén. A poder disfrutar y a poder entender, como dijimos semanas atrás, que Cristo siempre, siempre, siempre es más que suficiente. Amén. Y que no necesitamos añadirle absolutamente nada a Jesús, porque con Él hay de sobra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de estar firmes y yo le quiero dar un par de definiciones de lo que es firme o de lo que es firmeza. La palabra firme, una de las definiciones que tenemos es: se establece o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. Repito, la palabra firme, una de las definiciones es: se establece o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto, es algo firme. Otra definición es: persona que es constante y no se deja dominar o no se mueve. Repito, persona que es constante y no se deja dominar o no se mueve. Por ejemplo, este púlpito es algo firme. Usted puede ver quizá otros púlpitos que a lo mejor son un pequeño palito, ¿no? Y si uno trata de apoyarse en el púlpito hace todo y todo se viene abajo. Pero en este púlpito usted puede apoyarse, yo puedo ponerme de pie, no lo voy a hacer, ya se lo digo ahora, pero podría ponerme de pie como hacía Simon Potter en sus tiempos. Entonces de un salto hacía ¡pum! Y se subía en el púlpito, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo firme, algo que no se mueve, algo que está establecido. Firmeza significa algo muy parecido, cualidad de lo que es estable o de lo que no se mueve. Firmeza es la cualidad de lo que es estable o no se mueve. Firmeza también es voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Repito, cualidad de lo que es estable o no se mueve, voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Usted puede ver varias veces en el Nuevo Pacto, obviamente vamos a hacer un recorrido por muchos versos del Nuevo Pacto, como acabamos de hacer por algunos, porque algo sucedió después de la cruz. Y eso es lo que necesitamos tener claro. ¿Amén? Lo que sucedió, la vida con Dios no es igual desde la cruz como lo era antes de la cruz.
Y por eso es muy importante. Y lo que vamos a ir haciendo es un recorrido por diferentes partes del Nuevo Testamento. Y usted seguro que si usted piensa, usted van a venirle a la mente algunos versos que hablan de estar firmes, ¿verdad? Estad pues firmes. Seguro que a usted le vienen versos que ha leído o que lo recuerda claramente que habla de eso. Muchas veces, en muchos de estos versos, la palabra firme o firmes en el original griego es histemi, tal y como suena, H-I-S-T-E-M-I, que significa estar en pie, o metafóricamente deteniéndose o mantenerse. Es decir, cuando usted en la Biblia vea la palabra firmes en el Nuevo Testamento, es la palabra histemi, en la mayoría de ellos, que significa eso, significa estar en pie, metafóricamente detenerse o mantenerse. Por eso, usted y yo necesitamos tomar la decisión de estar firmes en Jesús, de permanecer firmes en la gracia de Dios. Entonces, necesitamos entender, nosotros como pastores, la Iglesia Cambiando tu Destino Tarrasa ha tomado la decisión de permanecer firmes en Jesús, contra toda religión, contra toda tradición, contra todo sistema de hombres. Decidimos estar firmes en Jesús. Decidimos estar firmes en la gracia de Dios. Amén. Porque creemos firmemente que eso es lo que necesitamos vivir en estos últimos tiempos para que cada vez más gente sea cambiada. Para que cada vez más gente pueda conocer lo que es el verdadero evangelio, que es el único evangelio, el evangelio de Jesús. El evangelio del amor incondicional de Dios hacia el ser humano. Amén. Entonces, nosotros necesitamos por eso entender, cuando hablamos acerca de estar firmes y de permanecer, necesitamos entender, como decía antes, que algo ocurrió después de la cruz. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas de los creyentes es que todavía siguen viviendo y viajan un poquito a antes de la cruz y luego vuelven a viajar a después de la cruz. Entonces, andan con un pie antes de la cruz y con un pie después de la cruz. Ahora, nosotros los predicadores, tenemos el compromiso de predicar a Jesús a través de toda la Biblia. No tenemos el compromiso de hablar de toda la Biblia. La gente dice, bueno, hay que predicar de todo. No, escuche, el asunto no es predicar de todo, el asunto es encontrar a Jesús a través de toda la Biblia. Usted como creyente, cuando usted lee la Biblia, usted necesita leer la Biblia y analizar y pensar, ¿esto es después de la cruz o antes de la cruz? Porque hubo muchas cosas que cambiaron. Si usted estudia Hebreos, usted va a poder ver como Hebreos dice claramente que antes continuamente el sacerdote ofrecía sacrificios, pero ahora un solo sacrificio ha pagado por todos los sacrificios. Entonces, es inútil que tratemos de seguir sacrificando cosas. Hebreos nos dice, escuchen señores, nuestro día de reposo se llama Jesús. Entonces, cuando yo veo eso, yo necesito analizar, bueno, un momento, ¿los 10 mandamientos son antes de Jesús o después de Jesús? Y la gente le encanta levantar los 10 mandamientos en alto, le encanta hablar de los mandamientos, de esto, pero los 10 mandamientos son antes de Jesús. Por eso, mi trabajo como pastor es establecerle a usted en Jesús. Yo no debo establecerle la ley, porque la ley se acabó. La ley se acabó con Jesús. La gente dice, no, un momento, el propio Jesús dijo, yo no he venido a anular o a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Sí, claro que sí, toda la ley fue cumplida en Cristo, pero una vez que Jesús muere, es sepultado y resucita, la ley ha llegado a su fin porque una persona ha cumplido la ley. El tema era que nadie podía cumplir la ley. Nadie podía llegar a la exigencia de Dios porque aquel que pudiera cumplir la ley se podría salvar a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Por eso necesitamos un Salvador. Y la ley lo que reflejaba es, señores, necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino le dijo, escuchen, ustedes han escuchado, no matarás, pero yo les digo que aún si ustedes piensan mal de alguien, ya han cometido homicidio en sus corazones.
O sea que no solamente se trataba de no matar a alguien de verdad, sino que si odio a alguien ya estoy mal. Jesús dijo, escuchen, ustedes se han escuchado, no adulterarás, pero yo les digo, si ustedes miran a una mujer deseándola, ya han adulterado. Entonces, hombres que están en la sala, guarden silencio. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no lo ha hecho? Estamos todos fundidos entonces. Se acabó. ¿Me entiende? No diga que cuando usted no era soltero no miró a una chica deseándola. Porque no se lo va a creer ni usted. ¿Qué quiere que le diga? Yo no le creo. Pastor, me tiene que creer. Pues no le creo. Porque soy hombre como usted y no le creo. Que cuando usted era soltero miraba a una chica y no pensó, ay, usted. ¿No? No, yo no pensé eso nunca, pastor. Bueno, está bien. Me cuesta creer. Las mujeres también, pues las mujeres ven a los chicos de los culebrones y también ahí están mirando, si salieras de la tele. Si salieras de la tele, no te escapabas. ¿Quién podía cumplir la ley? Pero Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Y ahora en Cristo nosotros somos cumplidores de la ley. Él la cumplió por nosotros. Entonces nosotros necesitamos ver la Biblia y analizar, bueno, esto fue antes, esto fue después, porque todo cambió. Recuerde que enseñamos el domingo de resurrección, todo cambió. Cuando Jesús resucitó, todo cambia. Ahora resulta que mi justicia no está basada en lo que yo hago. Mi justicia no está basada en cómo me comporto. Mi justicia no está basada en cuántos mandamientos puedo cumplir. Mi justicia está basada solamente en Cristo. Ahora resulta que yo no tengo que obedecer a Dios para ganarme algo de Dios. Resulta que Jesús obedeció por mí para que yo en su obediencia pueda ser bendecido. Eso es lo que necesito entender. Algo cambió. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo necesito pensar, ¿esto es antes de la cruz o es después de la cruz? No leer por leer, porque la gente lee y dice, bueno, es que, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere, yo enviaré la paz. Y la gente canta, envía tu paz sobre esta nación, yo sanaré su tierra. Entonces la gente dice, si nos humillamos, si nos arrepentimos, Dios va a sanar España, Dios va a sanar. Escuche, yo no necesito humillarme, yo no necesito arrepentirme, porque en la cruz del Calvario Jesús pagó por España y España ya ha sido sanada y ha sido perdonada porque alguien pagó por este país. Y por lo tanto Dios no va a sanar España por lo que yo hago, Dios sanó España por lo que Jesús hizo. Dios no va a bendecir España por lo que yo hago, Dios no va a bendecir España por lo que los cristianos de España hagan, Dios va a bendecir España porque Jesús pagó para que esta nación sea bendecida. Porque si me enfoco en eso, vuelvo a mirarme a mí. Si yo me humillo, si yo me arrepiento, Dios va a moverse. Eso es ley, querido. Dios se mueve después de lo que yo haga. Recuerde, una enseñanza donde el ser humano va primero y después viene Dios es una enseñanza anticristo, en lugar de Cristo. Nunca puedo ir yo primero, siempre va Dios primero. Si yo traigo mis diezmos, Dios va a bendecir mi casa. No, Dios va primero. Él abrió los cielos sobre mi casa, Él ha bendecido mi casa, Él ha bendecido mi familia sin que yo haga nada. ¿Traigo mis diezmos? Sí, pero no los traigo para provocar que Dios haga algo, los traigo porque respondo a lo que Dios ya hizo por mí. Estoy agradecido con Dios. Entonces la gente dice, si tú oras, Dios va a hacer. Si tú esto, si tú aquello. No, escuche, Dios ya hizo lo que tenía que hacer y yo necesito estar establecido en eso. Y cuando vengo a la Biblia necesito entender, bueno, esto es antes de la cruz. Por lo tanto ya no es así. Porque todo cambió. Con Jesús todo cambió.
Entonces yo necesito establecer. Por eso, de gracias a Dios por estar aquí hoy. De gracias a Dios por estar en la iglesia en la que está. De gracias a Dios por poder recibir esta enseñanza, porque muchos creyentes están caminando y viajando entre el antiguo pacto